Las noticias en contexto con Adela Coriad. Hoy en el programa vamos a tratar de entender cuál es la consecuencia de haber mantenido el sistema escolar, las clases presenciales suspendidas o cerradas por algún tipo de excusa, ya sea por la pandemia o por paros de los docentes por más de 490 días. Esto, señores, más adelante va a ser una bomba de tiempo para todos nosotros. Ahora mismo lo vemos como que se puede recuperar, vamos a ver qué hacemos para que los jóvenes no salgan tan mal preparados. Pero ya las consecuencias sobre estas acciones la están recibiendo las universidades. Muchos de los estudiantes que tratan de ingresar a las universidades no pueden entrar porque no vienen preparados académicamente o con habilidades blandas y después no pueden continuar sus estudios universitarios los jóvenes por múltiples razones. ¿Qué nos vamos hasta la universidad? Los jóvenes desertan de la escuela porque se desmotivan al no tener ese tipo de clases consecutivas y nos está causando muchísimo daño. No sé por qué no podemos ver la dimensión de esto. Y hoy se la quiero tratar de explicar. Nuestro invitado es Gabriel Soto. Bienvenidos todos a En Contexto. Él es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, a quien recibo con mucho gusto. Gracias, Gabriel. Hola. Sé que has venido bien preparado, te agradezco mucho. Yo primero quiero que me hagas un breve resumen del estudio que hizo FUDESPA, porque analizaron todo. Yo me lo leí completo y veo muchas aristas dentro del estudio. Yo creo que hay muchas personas que tal vez no lo conocen a fondo. Así es que, para iniciar, hazme una breve sinopsis de los principales hallazgos de este estudio y de qué, o sea, qué es lo que se investigó. Ok, principalmente lo que se investiga con este estudio es ver cuál es el impacto de no tener clases y el impacto que tiene sobre la informalidad del empleo y el desempleo juvenil. Ahora, es muy importante recalcar que este estudio va desde el 2020 hasta el 2025. Es decir, son 6 años de estudio donde vemos los diferentes hechos que han pasado en Panamá. Crisis de pandemia, la huelga docente del 2022 por el alto costo de la vida, la huelga por el contrato minero y la huelga de hoy día. O sea, que esta huelga está incluida, el paro sí, que tienen ahora está incluido. Exacto, y el total de los días son 490 días, como muy bien dijiste, y es muy importante recalcar que si tú eras un joven de séptimo grado, que empezaste séptimo en el 2020, el 40% de las clases las perdiste, porque desde 2020 a 2025 hay 1.140 días efectivos de clase. Exacto. Pero ese pelado perdió 490 días. De clase presencial. Correcto, correcto. Porque inclusive podemos hablar de clases no presencial o a distancia. A eso iba en la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los métodos implementados por el MEDUCA durante la pandemia, que eran la plataforma Esther y algunas otras, ¿no tuvieron efectividad? 54% solamente de los jóvenes lograron acceder a estas plataformas. ¿Y lograron apalear, por así decirlo, o minimizar el daño de no estar presencialmente en la escuela? Era inequitativo. Fue muy inequitativo porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología ni a Internet. Exactamente, porque Esther depende 100% de tener acceso a Wi-Fi, acceso a Internet, pero si te vas a las áreas rurales en Panamá, solo el 25% tiene acceso a Internet. Es decir, no van a tener acceso a Esther. Pero había una plataforma del MEDUCA que no necesitaba acceso a Internet. Está también ATAL, que es un programa de guías para poder desarrollar habilidades electrocomprensivas. Y también tienen programas de radio y televisión que me parece se llamaba Conéctese con la Estrella. Sí, que son programas que tenemos que invitar de nuevo a que los implementen nuevamente. Ya a esta altura, mira, ya después de 2 meses de estar prácticamente 1 mes y pico sin clases. Sí. Pero entendiendo ese fue el motivo del estudio que estaban diciendo. Los hallazgos más importantes, ¿cuáles fueron? Por ejemplo, encontramos que a lo largo de la vida de un estudiante, a lo largo de toda su vida laboral, un estudiante que
está en este momento impactado por por este sexenio de crisis, va a haber una reducción del 20 al 25% de su salario vitalicio. Es decir, si no hubiese pasado nada de esto, en un futuro hubiese ganado 25% más de lo que va a ganar en un futuro. ¿Y cómo se proyecta eso? A través de regresiones, a través de análisis estadísticos, porque uno puede ver cómo en este momento la data que te muestra ahorita de Mitradel, UNICEF, Meduca, puedes ver cómo se relaciona o cómo impacta cada día de clases no dadas, impacta al salario, porque nosotros lo podemos ver a través de salarios, una predicción de salarios o como una predicción de salarios en un futuro. O sea, eso impactaría en un 25 de ingreso menos. Sí. De Si 20 la al persona, 25%. Y eso es por la falta de capacidades, por la falta académica, por toda la falta de preparación que no tuvieron en la escuela. Correcto, porque por ejemplo, un estudiante de cuarto grado, el impacto es diferente para cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante de séptimo se le ve impactado en no dar matemáticas complejas, no dar clases de español y comprensión compleja del idioma, colaboración con los estudiantes. Un muchacho de cuarto tiene impactado álgebra, trigonometría, y son diferentes habilidades que ya no lograron obtener de una forma correcta. Claro, y no se puede recuperar realmente el tiempo perdido. Es una pregunta tal vez absurda, pero en cuanto a la recuperación académica, ¿qué tanto realmente se recoge después de todo lo que no se dio? Hay vías para poder recuperar. Existe el programa PRISA, que me parece que lo implementaron durante la pandemia. De nuevo, está ATAL, está Esther, y un claro ejemplo de esto es las escuelas particulares. Ellas, aunque no es lo mejor que hay en Panamá, porque la educación en Panamá en general es mala, si uno hace una comparación entre escuela pública y escuela privada, la escuela privada en promedio logró un 65% de recuperación de material perdido durante la pandemia. O sea, es decir, sí se puede hacer algo. Pero las escuelas públicas tuvieron como un 30 o un 20 y pico % de recuperación de las clases perdidas. Porque es cierto, tiempo perdido no se va a recuperar. Ahora, es la labor del docente y la labor de la institución de darle las herramientas al docente, de ver cómo poder recuperar ese tiempo perdido, ese material perdido, extendiendo la jornada, utilizando otro tipo de herramientas y maniobrar con las... como un aprendizaje acelerado, que le llaman. Un poco, sí, va a tener que ser así, porque... Pero ya los 490 días que se perdieron no se pueden recuperar, aunque sea más acelerado posible. No se va a recuperar. Ok, ahora, al regresar quiero hablar acerca del impacto que hay. Ya habló un poco en la forma laboral, pero me gustaría también entender el impacto que hay en la brecha entre la escuela particular y la escuela oficial, que seguramente eso se está ensanchando más en vez de acortarse. ¿Y qué revela el estudio al respecto? Una pausa, vamos a regresar enseguida. Gabriel Soto, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, nos habla acerca de las consecuencias de los paros, del aprendizaje, del sistema escolar en general. Puede ser por la pandemia, también por los paros de docentes. Mejor, me gustaría entender una cosa. ¿Qué debe de hacer el Meduca en todo esto? O sea, porque ese es el regente de nuestra educación. Con estos resultados y estos datos que son interesantes y muy contundentes, ¿qué cree que debe de hacer el Meduca? Dar clase de una vez. Yo creo que primero tenemos que... Ellos están haciendo el llamado a las clases. Obviamente están haciendo desde su tribuna lo que ellos creen que es lo mejor. ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que más deben de hacer? Tienen que, por ejemplo, la plataforma Esther, habilitarla nuevamente. La plataforma Esther, porque nos gastamos 30 millones allí. Es verdad, pero todavía sigue siendo tiene inequidades. No es universal, aunque ayuda, pero no es universal. Bueno, entonces implementemos radio y televisión. Porque es cierto, no todos los estudiantes van a tener acceso a Internet para aplicar a Esther. Pero entonces habilitemos otras formas de llegar al estudiante. ¿Cómo podemos evaluar si realmente son efectivas esas formas? PISA. La única forma...
el examen PRISA creo que ha sido descartado por esta administración. Eso es bien lamentable porque la prueba PISA sí daba muchísima data que te da a ti el contexto de cómo está la educación en Panamá. ¿Quiénes son los jóvenes más afectados con estos cierres? Los que O los están, paros. los jóvenes que son más afectados, según el estudio, son aquellos que están en las áreas rurales en Panamá. Todos han sido afectados. Lo de las áreas rurales, los de las escuelas públicas, los jóvenes que están en las comarcas, e incluso tenemos un impacto por género. Porque, por ejemplo, Las mujeres. sí, correcto. Porque mira, si tú eres mujer, según el estudio, tienes un 7 a un 8% más, un incremento de un 7 al 8% de ir a un desempleo juvenil. Es decir, que cuando te gradúas, estás más propensa a caer en desempleo juvenil, versus con los hombres, que es 3%. Ahora, nuevamente, si te gradúas como mujer, estás un 24% más propensa a caer en ser un nini. Hay una persona que no le gusta mucho el término, pero es una persona que ni trabaja ni estudia. Sí. Y si eres hombre, caes como un 13%. En este estudio se registró que se crean, no sé, o se registran 1,000 nuevos ninis mensuales. Correcto. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa cifra y cómo llegaron a ese número? Nosotros llegamos a ese número analizando las estadísticas de Mitradel, las comparamos también con las estadísticas de Meduca, con las admisiones de las universidades. Por ejemplo, logramos ver que hay y creo que muy bien lo decías al inicio del programa, que hay una disminución de admisión universitaria en un 12% aproximadamente. Así lo dice su estudio. Exactamente. ¿Y por qué? Porque los estudiantes, cuando no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no dieron las clases como la tenían que dar, no hubo un proceso de aprendizaje, enseñanza de calidad, van a la prueba y también podemos ver que cuando rendían la prueba había un 15% menos de puntaje a la hora de dar la prueba. Que tienen que bajar la curva de admisión. Si quieren admitir la puntuación. Sí. Que ahí se baja más la calidad de la educación, porque tienes que recibir a personas ahora que no están en la posición académica que requiere una universidad, pero las universidades pudieran hacer un curso introductorio para poder aprovechar estas deficiencias y sanearlas para que después entren a la universidad. Casualmente me parece que la UTP tiene un programa así, desde que yo entré. No, pero todas las universidades deberían de implementar eso. No sé si lo tienen, hago la salvedad, ¿no? Claro. Sí, porque eso equipara y le da las herramientas a los estudiantes a la hora de entrar y rendir bien en el examen. Ahora, cuando estamos hablando, ya usted me dijo qué población está más afectada y habló de los cierres, pero cuando hablamos de los propios estudiantes, un estudiante que estaba en 7º grado y tiene 490 días de paralización y sale a los 3 años, ¿esos resultan los más afectados de todos? ¿O cómo lo comparas ese tipo de daño, por ejemplo, en la educación que recibieron ellos versus uno de primaria? Porque el joven que está en el 2020, en 7º, es la etapa de transición de primaria a secundaria. Es donde ves más temas complicados de matemáticas, temas de colaboración, temas de habilidades blandas que son muy necesarias hoy día, tanto para el mercado laboral y tanto para la educación superior. Un niño en escuela primera sí se ve afectado, principalmente en las habilidades básicas. E incluso podemos estar hablando hay un concepto que se llama poda neuronal, que es un concepto donde todas las sinapsis que tenía que hacerse en el cerebro suceden, me parece que hasta los 5 u 8 años. Sí. Entonces, si esas sinapsis no se desarrollaron en esa franja de tiempo, pasa como el agua en un terreno y se lleva todo el agua, todo el lodo que no tiene raíces arraigadas. Las raíces arraigadas son las neuronas, son el conocimiento que el niño aprendió en la escuela. Ahora, con estos niños que no estuvieron una muy buena cantidad de tiempo en el colegio,
es muy probable que vamos a ver un impacto a través de esa poda neuronal, porque no hubo ese estímulo temprano. Y sí, creo que también... Pero entonces estamos viendo consecuencias a corto y a largo y plazo. a largo plazo. Corto plazo facilita... Y los que están en cuarto, quinto, sexto de primaria. También, pero cada uno va a haber un nivel diferente de impacto. Cada uno va a tener un porcentaje diferente de... Sí, de de afectación, afectación, de la suspensión de clases, claro. de probabilidades también de la informalidad. Porque, por ejemplo, un joven que está ahorita saliendo de la escuela va a tener una probabilidad más... Una pregunta, Ajá. perdón que yo interrumpa, No, pero tranquila. estoy entendiendo todos las aristas. ¿Ustedes conversaron sobre este estudio con los docentes que están en paro? Lo publicamos a través de la prensa el lunes de la semana pasada. Entendí, pero sí. hablaron con ellos, los citaron y les dijeron, señores, tenemos este estudio, queremos compartirlo con ustedes. Me parece que no, aún no. ¿Y Pero no sería interesante sí, hacerlo? Sí, sería muy Porque, interesante. mire, realmente aquí lo que está pasando es que hay un grupo docente que tiene un derecho a protestar. Bueno, cualquiera que sea su razón, en este momento no voy a discutir si es o no justificada. Tienen sus excusas. Un grupo está dando clases responsablemente y después se suma a las protestas. Eso me parece lo más coherente que puede hacer un docente realmente preocupado por la educación de sus estudiantes. Un buen docente no deja de dar clases. Un buen docente está más preocupado por lo que pueda pasarle a sus alumnos que por lo que le pueda pasar a él. Entonces, yo me pregunto, con toda esta información que está saliendo a la luz pública, ¿por qué los docentes continúan en esta situación de paro? Realmente hay muchas aristas que hay que analizar. Puede ser ánimo político, puede ser... Ánimo político por primero que tus alumnos. Ojo. Puede ser. Ojo, primero que tus alumnos. Y por todo lo que estás causándole a los alumnos. No es el ánimo político. O sea, y hasta resulta ridículo, porque ese ánimo político, si en algún momento los lleva al poder, ellos mismos van a padecer de lo que crearon antes, que es toda esta secuela de situaciones que deshabilita a un alumno a recibir la oportunidad de tener un mejor empleo y una mejor educación. También allí yo quería mencionar que hay que dar las herramientas al docente, porque no podemos decir que todos los docentes son malos. Hay un par de unidades que tal vez pueden ser, yo no estoy diciendo pero eso. podemos hablar también de darles las herramientas. Por ejemplo, la semana pasada, creo que eso sí lo quería aplaudir, es que la guía TAL se está imprimiendo. Creo que eso es un buen avance, porque ya no hay excusa, ya tienes la herramienta, utilízala. Porque tenemos que seguir velando por el derecho humano de la educación del estudiante. Hay deficiencias en educación, yo no estoy diciendo que no, pero el motivo de la huelga, o del paro más bien, porque no es una huelga, creo que es un paro, de lo que están haciendo los docentes, ni siquiera tiene que ver con el tema educativo. Ya en un momento lo hubo, en el 2022, y se logró como quien dice, una asignación justificada del presupuesto de educación, que ya estaba y no se cumplía, y me pareció muy interesante que los docentes hayan logrado eso. Lo que ahora no me parece interesante es que no aprovechen esas herramientas para poder usarlas en lo que ellos estaban peleando. Voy a hacer la pausa y regresamos enseguida. En este bloque vamos a hablar acerca de la suspensión de clases. ¿Es un factor que motiva la deserción escolar o no? Totalmente. ¿Y cómo impacta? O sea, ¿por qué lo ven tan relacionado? Obviamente el muchacho no está haciendo un estudio. ¿Qué hacen los jóvenes durante el tiempo que no hay clases? Es que, mira, la escuela no solamente es un centro de estudio para unos estudiantes, sino que es un refugio. Es un lugar donde algunos van y comen, reciben el desayuno de la escuela. Es donde después de la escuela, si hay programas extracurriculares, van y juegan deporte. Pero si no está ese refugio, no está ese lugar donde tú comes y tienes interacción con tus compañeros, no tienes más nada que hacer y es más propenso a que desertes o seas excluido del sistema educativo. Porque si no vas a la escuela, no tienes tampoco las enseñanzas que deberías tener. Y cuando te enfrentas a los exámenes en la escuela, que casualmente esta semana comienzan trimestrales, te va a ir mal y te sientes deprimido. ¿Pero qué?
Me pregunto qué trimestrales van a hacer. ¿Cómo van a ser evaluados los muchachos si no han ido a la escuela? Casualmente yo vi una entrevista de la semana pasada del ministerio y dicen que lo van a dejar en blanco. Y lo que me preocupó... ¿Qué quiere decir eso? Exacto. En blanco, que los estudiantes que no que no tomaron clases y que tienen trimestrales ahorita y que siguen con esa pausa, van a tener la casilla en Pero blanco. es que no es justo por ellos. No, no lo es, porque tú... Ellos están siendo afectados por un asunto que no está bien. O sea, ellos mismos están siendo presas del propio sistema. Exactamente. Y eso creo que es el llamado a la atención que nosotros hacemos acá, porque el derecho a la educación es un derecho humano. Y se relaciona con deserción, ¿por qué? Porque como es un derecho humano habilitante, si tú educas a un pelado de buena forma, le das un buen trabajo, le das buena alimentación, le das buena salud, y todo eso es una cadena dominó, que si no se cumple la primera... No tienes nada. No tienes nada. Un gobierno que sea inteligente, creo yo, debería de darle prácticamente 3 cosas básicas a su población. Educación de alta calidad, salud, atención de salud en todos los lugares y agua. Con eso, si tienes esas 3 cosas, después lo demás sale como quien dice, por añadidura. Las jornadas escolares entre la escuela pública y la escuela privada también fueron un factor de análisis. Es totalmente diferente. Entonces, me gustaría que me expliques cuáles fueron los hallazgos en esto. Es totalmente diferente porque, mira, el joven que está en la escuela particular se la pasa como 8 horas en la escuela e incluso un poco más porque tiene extracurriculares. Tiene que si teatro, que si debate, que si fútbol, lo que sea. El pelado de la escuela pública tiene como 5 horas. Y de esas 5 horas hay que preguntarse qué tan efectivas son cada una de las 35 minutos o 45 minutos que tiene con el maestro. En la escuela particular, el tiempo de clase es de 50 minutos. Sí. Y aquí es la mitad prácticamente. Sí, un poquito más de la mitad. ¿Recomendarían alargar las clases? En realidad sí. O sea, la materia, en vez de que dure 35 minutos, que dure 50, ¿qué cambios habría ahí? Habría que extender la jornada y hacer mediciones con las herramientas que ya existen. Es que ya existen las herramientas y hay que dárselas a los docentes y medir cómo el impacto que tiene en agregar horas, darle las herramientas en el rendimiento académico del estudiante. Tenemos que tener en cuenta que hay escuelas que son de doble jornada, o sea, que son matutinas y vespertinas, y no sé si eso va a permitir después. Habría que analizar con el Meduca y ver cómo sería con las escuelas doble turno, porque eso es cierto. Yo creo que lo importante de esto es que ustedes citen a todo el cuerpo docente del país, el que esté en paro, el que no esté en paro, absolutamente todo, y compartan este estudio de forma académica, que expliquen los hallazgos, las consecuencias y que expliquen qué se puede hacer para corregir, porque lo que estamos haciendo, en una humilde opinión, es muy autodestructivo. Le estamos robando el futuro al presente de Panamá. Qué grave. Gracias, Gabriel Soto, por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido siempre a su programa En Contexto y yo espero de verdad que esta situación se mejore por parte de los docentes y que lleguen ya de una vez, se asistan a clases. No podemos estar de paro en paro. Estas situaciones le hacen mucho, mucho daño a los docentes, a los muchachos, a los estudiantes. Bueno, y hablando de escuelas, atención, inscríbete en el Debate Z, el megaproyecto de ECO para estudiantes de 10º a 12º grado. Equipos de 4 estudiantes y un profesor asesor. Regístrate en ecotvpanamá.com/debatez y participa en las audiciones. Tienes hasta el 22 de junio, presentado por la periodista Andrea Salcedo. Debate Z, la batalla de las ideas por ECO, tu referencia, canal exclusivo de Tigo, Canal 28. Este es por lo menos un aliciente para los jóvenes que vayan y puedan prepararse y haya una sana competencia. Los invito a que se inscriban. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.